Muy buenos días, tardes, noches, no sé en qué momento del día vayan a sintonizar esto, pero bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un nuevo episodio de El Etno Brayas. Así, señoras y señores, vamos a arrancar justamente hoy, que es 1 de junio. Este mes está dedicado a las diversidades sexuales, todo el mes de junio. Así que yo creo que esta temática bastante interesante, que han surgido estudios bastante buenos, bastante interesantes, que nos aproximan a comprender sobre la sexualidad de los antiguos pueblos mesoamericanos. Quiero compartir con ustedes algo que ha sido bastante controvertido. Nosotros sabemos que la homosexualidad es natural. En todas las sociedades ha existido y han estado presentes todas aquellas personas que ejercen su sexualidad pues de una manera bastante amplia, diversa, etcétera. Entonces esto tiene muchísimos matices. Sin embargo, sí cabe señalar, cabe aclarar que las sociedades mesoamericanas principalmente están estructuradas con un pensamiento heteronormado. Es decir, debido a la concepción de fertilidad, van a concebir casi siempre, la mayoría de los casos, hombre-mujer. Sin embargo, justamente me gusta el término de disidencias, porque aplica también para todas aquellas personas que tienen los gustos entre iguales, hombres y mujeres. Repito, hay diversos matices. Y otro término que también lo considero apropiado y es válido aplicarlo es el término de la transexualidad. Travestismo, no es lo mismo. Del travestismo me parece que es completamente aplicable a lo que serían algunas prácticas en Mesoamérica, como a continuación lo vamos a ver. Y para esta ocasión vamos a leer un artículo de Guillem Oliver, que se encuentra publicado en la revista de Arqueología Mexicana, que esta misma revista pues trata justamente sobre la sexualidad en Mesoamérica. Y el título es Entre el pecado nefando y la integración, la homosexualidad en el México antiguo, repito, de Guillem Oliver. Este autor pues también tiene muchísimo conocimiento acerca de Mesoamérica, no sé si específicamente de la homosexualidad, pero es bastante interesante este artículo, porque comprendamos que hay un discurso. Podemos marcar un parteaguas entre las prácticas homosexuales prehispánicas, que sabemos existen. Algunos pueblos son más tolerantes que otros. Los mexicas son las tías panistas de Mesoamérica. Los mexicas son bastante pudibundos, bastante reservados, recatados, mochos, como ustedes quieran llamarles, en comparación con otros pueblos como lo son los huastecos, los otomís. Los mayas también practican la homosexualidad, la toleran, son más abiertos, al igual que los zapotecos, etcétera. Pero los mexicas pues son un poco más, repito, más ortodoxos, no se permiten experimentar tanto, inclusive se llegan a espantar cuando ven a los huastecos, por ejemplo, que los huastecos pues estaban prácticamente desnudos. Entonces, a partir de esto se crea una política, se crean discursos sobre la sexualidad de los otros pueblos frente a la mía. Frente a la mía quiero decir los mexicas. No obstante, cuando llegan los españoles, pues se agrega también otro tipo de discursos. Entonces, pueblos machistas se unen y comienzan a hacer diversas cosas, diversos discursos, diversos planteamientos frente a la homosexualidad y a las experiencias. No nada más a la homosexualidad, sino también a la sexualidad en general. Así que vamos a analizar este artículo, repito, de Guillem Oliver, publicado en la revista de Arqueología Mexicana, y comienza justamente con esto: los discursos sobre la homosexualidad en el siglo XVI. Y comienza con una cita:
Porque aun allende de lo que arriba hemos dicho relación a vuestra majestad de los niños y hombres, mujeres que matan y ofrecen sus sacrificios, hemos sabido y sido informados de cierto que todos son sodomitas y que usan aquel abominable pecado, es decir, se refiere a las prácticas homosexuales. Este juicio de Hernán Cortés aparece en numerosas obras de autores españoles, conquistadores en su mayor parte, pero también cronistas religiosos o historiadores oficiales que enfatizan la presunta generalización del pecado nefando contra natura. Este término del pecado nefando es un término que se utiliza básicamente durante el virreinato, desde el momento de la conquista y todo el virreinato de la Nueva España, justamente porque alude a lo que es la relación, la práctica de la relación homosexual entre hombres y mujeres por igual. Está un poco más documentado la homosexualidad entre hombres más que entre mujeres. Entonces, ¿a qué se debe? No sabemos. Prácticamente del lesbianismo no tenemos tantas evidencias y me parece que son nulas en comparación con la homosexualidad masculina. Pero algo se puede rescatar. La opinión de los misioneros y de los autores de origen indígena es en general muy diferente. Destacan la ausencia de sodomitas e incluso contradiciéndose, señalan la existencia de castigos rigurosos para los homosexuales en la época prehispánica. También quiero aclarar lo siguiente. Existen actualmente discursos en el siglo XXI donde se llega a mencionar que este rechazo hacia los homosexuales surge con el contacto entre culturas indígenas y Occidente. Y esto no es del todo correcto. Consideremos que los pueblos van a mostrar diversas manifestaciones, diversos rechazos, no nada más a las prácticas homosexuales, inclusive a las prácticas heterosexuales. Sin embargo, tenemos esta idea o existe esta idea de que este rechazo, lo que nosotros llamamos actualmente homofobia, pues vino con el contacto de Occidente y que todo este bagaje pues básicamente se debe a ellos. Entonces, ninguna sociedad hay que romantizarla porque eso también puede caer en romantizaciones. Ninguna sociedad pues es perfecta. Entonces, hay que tener cuidado justamente con este tipo de afirmaciones cuando escuchan a personas mencionar que esto no existía, es decir, la homofobia durante la época prehispánica, pues también salgan corriendo de ahí porque pueden caer en un error bastante grave, a mi parecer. O a lo mejor estoy exagerando, ¿no? Pero sí es algo que me parece y que me causa bastante ruido el que se pueda asegurar que no existía la homofobia o el rechazo a la homosexualidad en la época prehispánica. Continúo. Estamos sin duda frente a discursos opuestos sobre un tema particularmente sensible para la gente de la época. Si la justificación de la conquista requiere la denuncia en bloque de las costumbres indígenas en los escritos de los conquistadores, es notable la asociación de las acusaciones antropofagia y de práctica de sacrificios humanos. Lo que les digo, o sea, hay como matices, pero bueno, ahorita vamos para allá. De sacrificios con la sodomía. La defensa de los indios se acompaña de elogio de la moral precolombina y de su condena a la homosexualidad. ¿Cuáles eran las opiniones indígenas sobre la homosexualidad? Además de los discursos de los conquistadores y de los frailes, conviene examinar ahora los testimonios redactados en lengua indígena. Sodomita, utilizan también ya la palabra puto. La palabra puto ya existe desde el siglo XVI. En náhuatl se utilizan los términos cuiloni y chimouqui, que significan corrupción, pervertido, excremento, perro de mierda, mierducha, infame, corrupto, vicioso, repugnante, asqueroso. De estos términos, quiero rescatar que en algunos documentos, por ejemplo Bernardino de Sahagún, llega a mencionar mucho la palabra vicioso. No estés de vicioso. ¿A qué se refiere Bernardino de Sahagún con el vicio?
Y nosotros entendemos también por vicioso a las personas que consumen, por ejemplo, alcohol o estupefacientes, porque también existen. Pero esta idea de que únicamente los viciosos son todas aquellas personas que consumen algún tipo de bebida, que están en los prostíbulos y que consumen hongos o plantas maestras, no nada más los incluye, sino que también por vicioso se refiere a todas aquellas personas que básicamente practican la homosexualidad. Merece ser quemado, merece ser puesto en el fuego. Este testimonio de los informantes nahuas de Bernardino de Sahagún, el homosexual, suscita una reacción de asco y de rechazo. Ahora bien, ¿fueron pronunciados estos juicios negativos bajo la influencia de los frailes o bien reflejaba concepciones indígenas? No cabe duda que los cuestionarios elaborados por Sahagún, según modelos occidentales, influyeron en sus informantes para distorsionar el relato de estos grupos. Además, no olvidemos que los informantes indígenas ya evangelizados no podían sino descalificar a los homosexuales. Aquí viene a tela de juicio esta controversia. ¿Realmente los indígenas opinaban esto acerca de la homosexualidad o por influencia de los conquistadores, de los evangelizadores, ya tenían esta opinión? Y como les había comentado, los mismos informantes de Sahagún rescatan mucho de las prácticas y ellos son conscientes de todas estas tradiciones, de todas estas prácticas que se llevaban anteriormente. No estamos tan lejos, hasta cierto punto. A partir de 1530 a 1570, que es cuando se comienzan a escribir el Códice Florentino, que es donde está escrito esto, pues hay una brecha aproximada de 50 años, casi una o dos generaciones. Pero como siempre les he comentado, lo que sucede con la conquista es que es un proceso. Entonces, a pesar de que en 1521 fue la conquista, eso no significa que muchas prácticas no se continuaran y que estas prácticas fueron desapareciendo paulatinamente. Todavía me atrevo a decir que para 1530, para 1540 se siguen llevando este tipo de prácticas, no nada más las homosexuales, también las del calendario antiguo. Por eso la necesidad de Zumárraga, por ejemplo, de estar persiguiendo a los idólatras, porque aún para estas fechas, 1530-35, los indígenas siguen practicando. Y solamente estoy hablando del caso de México, del centro. Recuerden que el último pueblo que fue conquistado fue Tayasal en 1697, o sea, ya bastante avanzada la parte de la corona. Entonces hay que ser conscientes justamente de estos procesos. No es que mágicamente fue 1521 y todo esto haya desaparecido así porque sí. El ejemplo de los espacios educativos, para continuar. La vida en común llevada por los adolescentes en los templos, escuelas, provocó acusaciones que retomó Fray Bartolomé de las Casas. Y es gran falsedad y testimonio pernicioso lo que algunos de los nuestros les levantaban, que los mancebos que habían en los templos cometían unos con otros el nefando pecado. Evidentemente la convivencia en los Telpochcali, casa de los jóvenes, y en los Calmecac, templo, escuela de los sacerdotes, se presentaba para tales relaciones entre estudiantes, aunque sabemos que existía una gran vigilancia nocturna por parte de los maestros. En la región de Yucatán, Fray Diego de Landa niega la existencia de relaciones homosexuales entre estudiantes, aunque confiesa haber oído que sucedía en otras partes. De hecho, el mismo Las Casas revela que en los templos, escuelas de la provincia de la Verapaz, en Guatemala, los mozos mayores en aquel vicio, la sodomía, a los niños corrompían. Y estas declaraciones son bastante fuertes para nuestras épocas, porque está hablando de otra palabra, no la voy a decir, pero es pedo y luego filia. Y después, salidos de allí, mal acostumbrados, difícil era liberarlos de aquel vicio.
En este caso puede suponerse que las relaciones homosexuales entre adolescentes se beneficiaron de cierta tolerancia, pero no es posible probar la institucionalización o ritualización de estas prácticas. No recuerdo en estos momentos. Sé que los mayas tienen una palabra para referirse a esta práctica que es la corrupción de niños. Y repito, no recuerdo. Quizá en algún momento, en otro episodio, pueda mencionarlas en lo que los busco en mis apuntes. Y esto puede complementarse, repito, este tipo de declaraciones pueden llegar a ser todavía más controvertidas. Sin embargo, lo que sucede muchas veces con los escritos de los conquistadores es que no se menciona, por ejemplo, no hay una distinción de edades. Ya saben que si escuchan un pato, pues es el Paco que está por acá de este lado. Y no son tan explícitos. Recuerden que también en Mesoamérica existe lo que es la niñez, y a partir de los 11 años, 12, en el caso de las mujeres después de la primera menstruación, ellas ya son mujeres, ya son adultas. Esta era la concepción de esos momentos. En tanto que los hombres, al parecer, es hasta los 11 a 13 años, que es cuando tienen los famosos sueños húmedos. Entonces, ya a partir de este punto, cuando ambos pueden procrear, ya se les considera personas mayores. No existe como tal la parte de la adolescencia. No estoy diciendo que esté bien, sin embargo, no sabemos hasta qué punto, cuando se menciona la corrupción de niños, hace referencia a la edad. Entonces, podemos tomar como niños a personas que tienen 11 a 13 años actualmente, pero para ellos ya son mayores, inclusive a los ojos de los occidentales. Entonces, repito, esto es lo bonito, es lo bonito de saberlo. Lo enriquecedor, por así decirle, este tipo de informaciones. Y las prácticas que aquí también en innumerables ocasiones y ajenos a estos textos, pues se ha mencionado que algunos gobernantes mayas le ponían a sus hijos a practicar con hombres. Las relaciones homosexuales entre hombres era bastante abierta entre mayas para que ellos pudieran ejercer su sexualidad. Pero ¿cómo lo podemos contrastar? Porque también existen otros documentos que mencionan que inclusive los propios gobernantes pues eran todavía más censurados, o sea, no tenían realmente tan abierta la parte de poder ejercer libremente su sexualidad. O sea, estaban más restringidos. Repito, hay matices. Que es algo que se haya llevado al 100%, no lo sabemos porque el tema de la sexualidad, repito, en general fue muy poco documentado. Inclusive los españoles pues se llegaron a sorprender y pues también son frailes. El cristianismo tenía mucho sesgo respecto a las prácticas de otros pueblos. Entonces, aquí es donde les comento, tengan cuidado respecto a esto que se menciona, a esto que se maneja. El siguiente apartado, que trata sobre homosexualidad y sociedad. Grupos sociales como los sacerdotes y los nobles fueron acusados de prácticas homosexuales, mientras Bernal Díaz del Castillo declara que los sacerdotes de Zempoala se entregaban al maldito oficio de sodomías. Alonso de Sousa describe orgías homosexuales perpetradas por los sacerdotes antes del sacrificio de víctimas humanas. Estas aseveraciones no parecen creíbles frente a los múltiples testimonios que subrayan la cantidad de los sacerdotes en la época prehispánica. Acerca de las costumbres sexuales de la nobleza, los datos son escasos y difíciles de interpretar. Por ejemplo, se dice que Nezahualpili, rey de Texcoco, por natural razón y buena inclinación, aborrecía en gran manera el vicio nefando, y puesto que los demás caciques lo permitían, mandaba matar a los que lo cometían. Lo que les comentaba también hace un rato,
Existen múltiples visiones en diversos pueblos, no nada más entre los nahuas. Bueno, los de Texcoco son nahuas. Los de Zempoala tienen otro tipo de órdenes culturales. Me parece que son... ay, olvidé el nombre. ¿Tenec? ¿Huastecos? Ya se me fue. Uno de estos grupos. Totonacos. Totonacos. Perdónenme. Sí, creo que son totonacos. Entonces, son otras prácticas, son otros pueblos que tienen otras concepciones respecto a la homosexualidad. Y de ser cierto esto, los sacerdotes, aunque no sean tan numerosos, no existen estadísticas de cuántos sacerdotes pues practicaban y ejercían la homosexualidad. Pero aquí quiero también señalar y rescatar lo siguiente. Pueden ser que las prácticas sí o sí pueden ser homosexuales. Que ellos se asuman como homosexuales es completamente distinto. Cuestiones de género y de sexualidad, que también lo podemos tocar, pero no quiero hacerlo tan extenso, aunque este tema pues es bastante extenso y bastante divertido y entretenido además. Pero lo que sucede en estos momentos es que los españoles pues no distinguen, y todavía hasta la fecha, no nada más españoles en general, no distinguimos entre lo que es una práctica homosexual y alguien que se puede asumir como homosexual. Los sacerdotes que aquí se mencionan podían ejercer la práctica homosexual, pero ellos podían estar casados y ser tan héteros como si nada hubiera pasado. Y lo mismo va a pasar aquí con Netzahualpili. Él no toleraba las prácticas homosexuales en general. Entonces, bastante interesante porque los de Texcoco tienen a un dios patrono, Tezcatlipoca, y Tezcatlipoca sí está bien relacionado con la homosexualidad. Pero eso no significa que por ser su dios patrono, pues todos tengan que ser homosexuales. Es a lo que voy. En fin. Este texto dejaría entrever cierta tolerancia de la nobleza texcocana respecto a la homosexualidad. El fenómeno debió finalizar con las medidas de Nezahualpili o aún antes, puesto que su predecesor Netzahualcoyotl hubiera ejecutado a su propio hijo acusado del pecado nefando. Qué interesante, porque Netzahualpili aborrecía a los homosexuales, pero al mismo tiempo a él lo habían acusado de ser homosexual. Ahora bien, los cronistas texcocanos como Alba Ixtlilxóchitl tuvieron la propensión de presentar a sus lectores retratos idealizados de sus antiguos soberanos. La lucha contra el pecado nefando formaría parte de una serie de medidas implementadas por estos reyes ilustrados que llegarían hasta la supuesta prohibición de sacrificios humanos. Un documento del siglo XVI menciona que en México había hombres que se vestían como mujeres, vestidos en hábitos de mujer, y estos eran sométicos y hacían los oficios de mujeres como tejer e hilar. Algunos señores tenían 1 o 2 para sus servicios, bien documentados entre los indios del norte de México y de Norteamérica. Los verdaches, es decir, los travestis aceptados socialmente, existían también en el centro de México. La descripción de los hombres ataviados como mujeres que desfilaban junto con prostitutas durante una fiesta religiosa prehispánica en Tlaxcala refuerza esta hipótesis. Como les había comentado al inicio, el travestismo sí es amplio, es más tolerado, es practicado, porque inclusive dentro de las descripciones de Sahagún, por ejemplo, para la veintena de Ochpanistli, se sacrifica una mujer y posteriormente se le desolla. La mujer tiene que tejer un huipil con fibras de maguey. Las va a entregar al mercado de Tlatelolco. Luego alguien las compra, un sacerdote, las recoge, sacrifican a la mujer, se hacen danzas y cuando muere la mujer se le desolla de la parte de los muslos hasta los codos. O sea, es solamente esa parte del cuerpo.
¿Y qué es lo que pasa con ello? Un sacerdote hombre, se coloca las pieles de la mujer y el huipil que tejió previamente la mujer que fue sacrificada. Entonces, este hombre, este sacerdote, se convierte en Tlazolteotl, se convierte en Tosi. Y aquí en Mesoamérica, esto es bastante común, que existan este tipo de representaciones donde hombres se convierten en diosas, en mujeres. Esto lo platico, a mí me tocó verlo en un poblado también de Tlalmanalco, San Antonio Chalma, me parece que se llama el pueblo. Una amiga me invitó y en la fiesta del pueblo aparece el sacerdote, el que sería el sacerdote tiene sombrero de paja, tiene un rostro pintado a la manera de mujer, con los labios, las pestañas, y el rostro es de papel. El sacerdote va aventando granos, va aventando semillas de maíz, de frijol, de arroz, que significa la parte agrícola. Y los hombres de ese poblado, pues también se visten como mujeres. O sea, es una fiesta, es una fiestota, una pachanga. Las marotas le llaman en ese pueblo a los hombres que se visten como mujer y son hombres, repito, que viven dentro de la propia comunidad. Entonces, aquí es donde podemos ver justamente esta parte del travestismo ritual y que sucede en ciertas épocas, en ciertas fechas donde está permitido que los hombres sucedan este tipo de transgresiones que nosotros podemos considerar antinaturales o que los españoles consideraron antinaturales. El travestismo existe, pero se les dio esta carga de ser un pecado porque en estos momentos no existe como tal una comprensión de esta práctica. Y repito, es fascinante. Existe también del lado de las mujeres, sí, por supuesto, inclusive en los nombres. Tlaltecutli de la tierra lo asociamos con una mujer y la parte tecutli sabemos que corresponde al hombre. A las mujeres en una fiesta, no recuerdo ahora en cuál, me parece que es la de Huixtocihuatl, debe ser Tecuihuiltontli o Huitecuilhuitl, cuando rapan a la mujer y parece niño, o sea, es como un xipetotec, pero en mujer. Entonces, esto es fascinante, cómo los pueblos mesoamericanos tienen esta concepción de masculino-femenino entre unos y otros. Y continúo. Los transvestis en Mesoamérica, uno de los primeros testimonios sobre hombres vestidos como mujeres se debe a Álvar Núñez Cabeza de Vaca, quien describe en la región de Texas. O sea, él testifica que hay travestis en Texas. Hombres casados con otros, y estos son unos hombres amariconados, impotentes, y andan tapados como mujeres y haciendo oficio de mujeres. Asimismo, entre los indios de Sonora, los españoles encontraron jóvenes ataviados como mujeres. Cuando un español amenazó con quemarlos, varias mujeres intervinieron para tomar valerosamente la defensa de los jóvenes travestis. Varios testimonios etnográficos confirman, más de 4 siglos después, la integración de travestis en la sociedad indígena del norte de México y de Estados Unidos. Ahora bien, de manera general, la moral precolombina exaltaba la virilidad y reprobaba todas las manifestaciones afeminadas. Varias fuentes presentan al travestismo como una práctica infamante e incluso mencionan leyes que la condenaban. Cabe agregar al expediente algunos ejemplos de mujeres transvestis, siempre en relación con actividades viriles. Al morir Corocomaco, señor de Zacapú, Michoacán, le sucedió su mujer, Quenomen, que portó las insignias militares características de su nuevo poder, una rodela y una porra. Se menciona en Guatemala que mujeres armadas con arcos pelearon entre los tacuches contra los cachiqueles, que la masacraron. Más que una conducta sexual particular, el transvestismo femenino estaba asociado a circunstancias sociales religiosas específicas, lo que les había comentado. O sea, cuando las mujeres se travisten,
o tienen esta parte de hombres, resultan ser hombres viriles, mujeres viriles, en comparación con los hombres que también pasan no sé si son femeninos o tienen estas cargas de femeninos, pero, o sea, es bastante interesante, repito, cómo se está jugando con esta parte de las interpretaciones de género. Desafortunadamente, la homosexualidad femenina en la época prehispánica es muy poco conocida, evidentemente, pero aquí quiero rescatar lo que se menciona de los hombres casados con otros. Sucede en muchas regiones de este lado del charco que cuando los hombres no pueden tener hijos, son estériles, se les considera afeminados o se les considera femeninos. Y en algunos otros casos también se les considera como personas muertas porque no pueden crear vida. Lo mismo va a pasar con las mujeres. Mujer que no puede procrear, no es que se le considere femenina o masculina, sino que se le considera que es una persona muerta. Entonces, quizá estas personas que no pueden tener hijos tienen esta característica de ser femeninos y los van a vestir como tales, o ellos dentro de sus concepciones culturales van a adoptar esta identidad de ser femeninos. Homosexualidad y religión. Vimos que durante una fiesta religiosa en Tlaxcala intervenían hombres vestidos como mujeres. No nada más en Tlaxcala, esto sucede en muchas otras partes de Mesoamérica. Y por supuesto también en Aridoamérica, en el norte. En contextos rituales eran los sacerdotes los que podían representar a diosas y vestirse como ellas, lo que les comentaba de la diosa Tosi. Así, entre los tarascos de Michoacán, el sacerdote poseído por la diosa Cueraupairi, Cuerauaperi. Nunca había leído nombres tarascos y se me dificulta un poco. Otra vez, Michoacán, el sacerdote poseído por la diosa Cueraupairi. No me sale. Lo omitimos. Cuerauaperi se ponía ropa de mujer. Entre los mexicas sabemos de sacerdotes que ostentaban los atavíos de Chalchutlicue, la diosa del agua, de Ilamatecutli, la diosa de la tierra, mientras que otro vestía la piel de una mujer sacrificada que personificaba a la diosa Chicomecoatl, siguiente serpiente, la diosa del maíz. Ahora bien, ¿acaso existían deidades vinculadas directamente con prácticas homosexuales o de travestismo? Obviamente, no faltaron cronistas que atribuyeron a las deidades nativas inspiradas por el diablo el origen del pecado neofando. Entre los dioses mexicas vale la pena examinar el caso de Tezcatlipoca. Sí, Tezcatlipoca anda en todo. Dios del destino que estaba asociado a prácticas sexuales reprobadas y aparece en los mitos como deidad transgresora. Sin embargo, su relación con la homosexualidad es más ambigua. En varios textos, un penitente descontento con su suerte, un enfermo que no puede curarse o un guerrero cuyo cautivo escapó insultando a Tezcatlipoca en términos poco elegantes. Oh Tezcatlipoca, tú sodomita, tú miserable sodomita, te divertiste conmigo, te burlaste de mí. Se dice que en ocasiones Tezcatlipoca satisfacía los anhelos de quienes lo increpaban, aunque algunos morían después de haber insultado al dios. En primer lugar, cabe decir que las acusaciones de homosexualidad eran frecuentes, por ejemplo durante las batallas, y los mismos españoles las recibieron. Por otra parte, es cierto que Tezcatlipoca estaba asociado a los mitos cosmogónicos con los gigantes de quienes se afirmaba que practicaban la antropofagia y la sodomía. Esto sí no lo sabía, no lo conocía. Y me hace pensar en muchas cosas, porque Tezcatlipoca fue el primer sol. Entonces, cuando revisamos el mito de Tezcatlipoca de los 4 soles, que previamente fue en el capítulo 3, en el episodio 3, donde hablamos acerca de las creaciones de los soles.
Muchos autores también llegan a ignorar esto, porque ¿cómo es posible que los pueblos mesoamericanos de esta grandeza, pues básicamente borran también la práctica sexual o la homosexual? Y no obstante, recuerdan que también les he comentado que en algunas versiones, por eso es importante rescatar a una pareja hetero para poder continuar con la vida y poder repoblarla constantemente en las creaciones de los soles. Y tendría sentido que si los gigantes son homosexuales, los gigantes posteriormente se convierten en cerros, en montañas. Y lo fascinante es que muchos cerros y muchas montañas tienen nombres femeninos masculinos. Tienen género también los cerros. En fin. El sexo de los dioses. Al parecer, todas las deidades prehispánicas tenían mayor o menor medida aspectos femeninos y masculinos. A la vez, según las fuentes, personajes como Sinteotl, dios del maíz, o como Meteotl y Mayahuel, deidades del maguey, se presentan como dioses o bien como diosas. Existen imágenes femeninas de Tlaloc, el dios de la lluvia, y representaciones tanto masculinas como femeninas de la deidad de la luna, Texistecatl. En el caso de Tezcatlipoca, sus aspectos lunares podían explicar el tipo de insultos que recibía. Algunos mitos indígenas actuales presentan a este dios lunar como un travesti. Por último, durante la fiesta de Huaytosostli, Gran Vigilia, se sacrificaba una india y vestíanla de blanco y ponían el nombre del demonio cuya honra se hacía la fiesta que llamaban Quetzalcóatl, y luego trasquilaban la india con su nombre. Si bien Tezcatlipoca, ser lunar por excelencia, puede presentar aspectos femeninos, Quetzalcóatl, su gemelo divino, parece claramente aquí abajo el aspecto de una mujer cuyo cabello era cortado como el de los hombres, lo que les mencionaba anteriormente. Sí, es en la fiesta de Huaytosostli, Gran Vigilia, donde se representa a la diosa Huixtocíhuatl, es una tlaloque, la hermana mayor de los tlaloques, hija de Tlaloc, y cuando le cortan el cabello, tiene el aspecto como los hombres, o sea, ya existe también una asociación desde estos momentos de que los hombres pueden tener también el cabello corto. No sé qué tan corto o qué tan rapado, pero sí comienza a existir ya una parte del género de este constructo de mujeres con cabello largo, hombres con cabello corto. No siempre es general esto, porque hay representaciones y hay clases sociales donde los hombres, por supuesto que tienen el cabello largo. Repito, el problema de esto es que no contamos con las especificaciones tal cuales exactas donde se diga qué tan corto, qué tan largo. No obstante, lo que también llama mi atención es la parte de Quetzalcóatl, porque en esta fiesta Quetzalcóatl se supone que es el sacerdote por excelencia, que tiene totalmente un sentido con lo que acabamos de leer, que sacerdotes son quienes se visten como hombres o como mujeres. Y si esta persona se viste como Quetzalcóatl, entonces Quetzalcóatl es femenino también. O sea, es lo que les acabo de mencionar. Tezcatlipoca es un dios masculino con características femeninas, y luego su contraparte sería Quetzalcóatl, un dios masculino pero representado por una mujer. Y así están jugando estos sujetos. Juegan con el género y juegan con el travestismo. Entonces, hasta aquí termina el artículo, y por supuesto que hasta aquí también termina este episodio. Yo sé que hay muchísimas cosas que contar, pero debido a que estamos en junio, este mes va a estar dedicado quizá a este tipo de pláticas, de charlas. Esto nada más es como para calentar motores, para que vean
la complejidad de lo que es el género. El género en su representación, no nada más por hombres-mujeres, más allá de la homosexualidad, sino también de esto que se llama travestismo, que no solamente es travestismo ritual, que generalmente es a lo que se alude, pero que también existen este tipo de prácticas, que estas disidencias sexuales han estado presentes desde los tiempos prehispánicos y que aún para nuestros días a veces queda muy suelto, queda poco claro por qué los pueblos mesoamericanos juegan con el género y por qué están jugando con este tipo de representaciones. Y solamente se mencionó el caso del centro de México. Los mayas también tienen algo similar. Por ejemplo, los gemelos Hunahpu e Ixbalanque, ambos son hombres. Sin embargo, Ixbalanque, el término Ish, es de mujer, en complemento con el término Aj, que es de hombre. Entonces, al parecer, este intercambio de géneros, de identidades, sucede en toda Mesoamérica. Y eso no significa que si bien se practicaba otro tipo de prácticas, valga la redundancia, ya lo que nosotros llamamos el pecado nefando, ya la práctica homosexual, no sea tolerada o sea permitida, sino que este tipo de prácticas también pueden ocurrir y aquellas personas a las que se les encontraba, se les cachaba teniendo este tipo de prácticas, pues básicamente le daban cuello. Pero todos estos disidentes sexuales han existido. ¿Que es una norma? Sí. Que se haya llevado 100% a cabo, no lo sabemos, porque no existen estadísticas. Pero es interesante cómo nos aproximamos a esto. Y repito, pues hasta aquí se acabó este capítulo, este episodio. Espero que les haya gustado. Recuerden que este artículo viene en la revista de Arqueología Mexicana titulado La sexualidad en Mesoamérica, mitología y simbolismo. Hablan sobre otros temas. Es el volumen número 18, número 104. Así que pues los estaré leyendo en comentarios. Comenten qué les pareció este episodio. Ya saben que pueden dejar sus dudas, comentarios, preguntas, inquietudes, no nada más de esta temática, sino de otros episodios que hemos analizado. Y recuerden seguirme en todas mis redes sociales que van a estar apareciendo por aquí, en TikTok, en TikTok como el Brayas-Etno, en YouTube como Brian AG, en Spotify como el Etno Brayas y en Instagram también como el Brayas-Etno. Así que nos veremos para la siguiente semana para seguir analizando este tipo de cuestiones de género, de homosexualidades y de disidencias y todo. Así que tengan buen día, buena tarde o buena noche y nos veremos la próxima. Bye.